hicimos la conducción de unos premios de la industria del cine. Y justo en el momento de presentar a los que habían muerto, así de colegas actores. Buenos días, muchachos, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Miren, aquí de este lado les dejo mi número de celular, por si tienen alguna duda de lo que les voy a platicar el día de hoy. Con toda confianza me pueden preguntar en el horario de clase. Ya cuando estemos allá en la tarde en la escuela, me pueden preguntar por el WhatsApp cualquier duda de lo que hayan tenido acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la clase. Déjenme presentar pantalla. Bueno, entonces vamos a ver. Miren, la clase del día de hoy se llama Civilizaciones. Vamos a ver 2 aprendizajes esperados que se llama Reconoce los principales procesos y rasgos culturales del México antiguo y los ubica en un tiempo y espacio. Identifica los conceptos de civilización, cultura, tradición, Mesoamérica, urbanización y tributación. Bueno, entonces esos serían los 2 conceptos que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a empezar con el primer concepto que nos indica que es necesario conocer cuándo se ubica, en qué fecha se ubica el México antiguo y en qué territorio. Entonces vamos a empezar con el territorio. Bueno, las civilizaciones mesoamericanas y México antiguo es un sinónimo, es lo mismo. Se ubica en este territorio. Anteriormente, nuestro país estaba dividido en estos 3 territorios: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Entonces, aquí fue donde vivieron las primeras culturas. Pero ahorita les voy a poner un video para que vean de dónde salió ese nombre de Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. En la época prehispánica, México fue el hogar de una gran cantidad de culturas, las cuales fueron influenciadas por el ambiente natural donde habitaron. Los investigadores han logrado distinguir 3 áreas culturales en lo que actualmente ocupa el territorio mexicano, parte de Estados Unidos y Centroamérica. Las características de cada una de estas áreas responden a la adaptación de determinados grupos humanos en el espacio geográfico en el que se desarrollaron. Aridoamérica. Abarcó parte del territorio actual de Estados Unidos de América, en el centro y sur de California y noreste de Arizona, y de México en Chihuahua, Coahuila, costa de Sonora y la península de Baja California. Es una región árida en la que vivieron sociedades dedicadas a la cacería y a la recolección de frutos y vegetales. Esta área se caracteriza por tener zonas áridas y semiáridas, así como por la presencia de montañas, mesetas, estepas, desiertos y costas. Su clima es extremoso, muy caluroso durante el día y muy frío durante la noche. Los pobladores de Aridoamérica tuvieron que adaptarse a un medio especialmente difícil de habitar, debido a las condiciones ambientales poco favorables para la agricultura. Las principales actividades fueron la recolección, la caza y la pesca. En las cuevas de La Paila y La Candelaria, en Coahuila, se han encontrado evidencias de que los aridoamericanos poseían conocimientos complejos, pues eran hábiles acondicionando cuevas para habitarlas. Desarrollaban la alfarería y sepultaban a sus muertos. Además producían diversos objetos como sandalias, bolsas y redes que elaboraban con plantas y restos de animales. También sabían fabricar armas para cazar, como el arco, la flecha y lanzas con punta de piedra. Poco se sabe acerca de sus prácticas religiosas, pero mediante el estudio de algunos restos materiales es posible concluir que tenían un sistema de creencias complejo, como se puede observar en la gran cantidad de pinturas rupestres descubiertas en las cuevas Boca San Julio y Las Flechas en Baja California Sur. También se ha podido determinar que daban un tratamiento ritual a los cuerpos de sus muertos, como en los localizados en la cueva de La Candelaria, Coahuila. Mesoamérica. Recibió ese nombre por la posición intermedia que ocupaba en el continente americano. Sus límites territoriales abarcan desde el noreste de México, en los actuales estados de Sinaloa y Nayarit, hasta el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Esta área se distingue por tener bosques, selvas, costas y montañas, varios tipos de climas y abundancia de ríos y lagunas en ciertas zonas. Estas condiciones favorecieron el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades. Entre los años 35.000 y 2500 a.C., la región de Mesoamérica fue habitada por grupos de cazadores-recolectores, quienes aprovecharon los recursos naturales de algunos lugares para instalarse temporalmente. Entre los años 7000 y 2500 a.C., los grupos nómadas comenzaron a vivir en aldeas. En este periodo se empezaron a conformar los rasgos característicos de Mesoamérica, entre ellos el más importante, el cultivo del maíz. A partir del 2500 a.C. inició el desarrollo de la escritura, las primeras construcciones de carácter religioso y el perfeccionamiento de la cerámica y el comercio a larga distancia. Oasis América. Cubría gran parte de la superficie de los actuales estados mexicanos de Chihuahua y Sonora, y de Arizona, Utah, Nuevo México y California. Esta área tiene un terreno semiárido y clima caluroso con escasas lluvias, pero cuenta con algunas tierras favorables para la agricultura, debido a la presencia de oasis. Fue habitado por grupos de cazadores-recolectores y posteriormente surgieron poblaciones sedentarias. Las culturas que poblaron esta área mantuvieron estrecho contacto con los mesoamericanos, de quienes recibieron una importante influencia. De ellos aprendieron a construir sistemas de riego y edificaciones como las destinadas al juego de pelota. También comerciaban de manera constante con turquesas, que eran piedras sumamente valiosas para los mesoamericanos. Los distintos grupos de Oasis América tenían creencias muy variadas, pero compartían el culto a divinidades relacionadas con la naturaleza y la fertilidad. Algunas culturas del suroeste de Estados Unidos rendían culto a los cachinas, entidades cuyo aspecto era parecido al dios mesoamericano Tlaloc. Estos seres sobrenaturales se asociaban con la lluvia, la caza y los cultivos. Sobre todo, eran considerados espíritus que daban vida a las criaturas del universo. Hola, compradores de todos los días. ¿Quieren saber por qué conviene? Es una red que trabaja para darte más. Todas tus compras te pueden llevar. Bueno, chicos, entonces ya ahí vimos de dónde viene esta división de Aridoamérica, vimos sus características. Entonces, pues vamos a continuar. Por favor, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar por el WhatsApp. Aquí está mi número. Entonces, cualquier duda que les vaya surgiendo, pues me preguntan, ¿sale? En el horario de clase, claro. Bueno, entonces, pues vamos a continuar. Después tenemos, vamos a ubicar a estas civilizaciones mesoamericanas en el tiempo. Los investigadores dividieron al tiempo en el que vivieron estas civilizaciones en tres. En el periodo preclásico, clásico y posclásico. El periodo pre significa antes del clásico y el post significa después del clásico. Entonces, en el periodo preclásico vamos a tener a las primeras culturas que aparecieron, las primeras civilizaciones, ¿verdad? Aquí vamos a tener a la cultura madre, que es la olmeca. Ella aparece en el 2500 antes de Cristo hasta el 200, hasta el 200, ¿verdad? Hasta ahí. Después tenemos en el periodo clásico las culturas más esplendorosas, donde ya alcanzaron un máximo desarrollo, y estamos en el 200 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Y después tenemos a las culturas, al periodo posclásico. En el periodo posclásico es cuando estas culturas ya empiezan a decaer, ya hay una cierta decadencia, ya no hay mucho esplendor. Miren, aquí en el preclásico se caracterizan por las primeras culturas que se dedican a la agricultura. Así, muy, de manera muy rústica. Aparecen las primeras monumentos, las primeras pirámides, pero no muy enormes, pequeño todo, muy rústico todo.
Pero ya en el clásico, aquí es el máximo esplendor, entonces ahí se ubican por ejemplo, las culturas que desarrollan las grandes pirámides, ciudades, se dedican más a la agricultura, ya no andan de un lugar a otro, sino que ya se establecen en un solo lugar. Y en el posclásico, como ya alcanzaron este máximo esplendor, estas culturas dominantes, principalmente los mexicas, se van a dedicar a hacer guerras con los pueblos más débiles. Entonces, los van a estar sometiendo. Y, por ejemplo, ya que los tienen sometidos, les van a cobrar tributo. El tributo se los van a cobrar a través de especie o de bienes que ellos tengan o a través de un servicio. Entonces, así es como les van a cobrar el tributo. Entonces, aparte de que ya los tienen sometidos, esos pueblos débiles les van a tener que estar pagando tributo. El tributo es como el impuesto que nosotros pagamos en la actualidad. Bueno, sus papás. Entonces, pues bueno, esos son los 3 periodos en los cuales los investigadores estudian a las culturas para de una mejor manera, pues saber qué sucedió con cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ese es el periodo preclásico, clásico y posclásico. Y se refiere al tiempo. Y acá se refiere al espacio, ¿verdad? En estos 3 espacios vivieron esas culturas. Bueno, después pasamos al otro aprendizaje esperado, donde nos dice que tenemos que conocer los conceptos de civilización, cultura, tradición, Mesoamérica, urbanización y tributación. Entonces vamos a empezar con el concepto de civilización. ¿Qué es civilización? Bueno, pues civilización suele nombrarse para decir que un pueblo o una ciudad o una cultura alcanzó un cierto desarrollo. Y este desarrollo que alcanzan lo desarrollan en un espacio y en un tiempo determinado, porque las civilizaciones sí tienen un fin, terminan, ¿verdad? Entonces, esos son las civilizaciones. En este caso podemos decir, no, pues la civilización de los olmecas vivió del 2500 al 200 y se desarrolló en Veracruz y alcanzó un máximo desarrollo porque se dedicaron a hacer cabezas colosales, cabezas enormes y desarrollaron un poco la agricultura. Entonces, por eso son civilizaciones, porque alcanzan un cierto desarrollo, pero tienen un fin, desaparecen. Bueno, entonces eso es una civilización, ¿verdad? Ese pueblo, esa cultura que alcanza un cierto desarrollo. En este caso, aquí les estoy mostrando imágenes principalmente de los mayas, de los mexicas, que en su tiempo cuando aparecieron y en el espacio donde vivían alcanzaron un cierto desarrollo. Y pues bueno, aquí se ve el desarrollo que alcanzaron pues al construir, por ejemplo, aquí estas estatuas. Representan estas estatuas a soldados. Son conocidos como los atlantes de Tula. Están en Tula, Hidalgo, estos. Entonces, la cultura que ahí existió fue una cultura militar, una cultura que se dedicaba a la guerra, y para ellos era muy importante representar a las personas que se dedicaban a la guerra, y por eso hicieron estas estatuas. Después acá tenemos un observatorio para observar los astros. Esto fue con los mayas en el sur de nuestro país, en Mesoamérica. Después tenemos las pirámides del Sol. Esto es en la Ciudad de México, en Tenochtitlan. Después tenemos aquí el juego de pelota y el calendario que utilizaban casi todas las culturas de las civilizaciones mesoamericanas que vivieron en estos espacios. Fíjense que ellas todas tenían esa característica de tener un calendario. Ellos tenían 2 calendarios, no como nosotros que solamente tenemos uno. Ellos tenían 2 calendarios. Tenían un calendario ritual y un calendario agrícola. El calendario ritual lo utilizaban ahí venían los días festivos, los días que tenían que festejar a su Dios. Y el calendario agrícola era como el calendario de trabajo, ¿no? Para decir, estos días tenemos que sembrar, estos días tenemos que cultivar, estos días tenemos que cosechar. Entonces,
eran los dos calendarios, y esto se desarrollaba en todas esas culturas que existieron en estos espacios. Entonces, si se fijan, pues sí alcanzaron un desarrollo. Practicaban el juego de pelota. También esto lo practicaron la mayoría de las culturas que vivieron en ese tiempo y espacio. Aunque la diferencia con nosotros es que nosotros vamos a un juego de pelota o asistimos o lo practicamos por gusto, pero ellos el juego de pelota era un ritual que ofrecían a sus dioses y no era igual que como lo practicamos en la actualidad, que patean la pelota con el pie. No, ellos se lanzaban la pelota pero con la cadera, y entonces el objetivo era que metías gol cada vez que la pelota pasaba por este orificio y estaba en una pared. Entonces era complicado, ¿verdad?, meter el gol, pero era un ritual, muchachos, que se ofrecía para los dioses y se practicaba casi siempre en un festejo de algún dios. Entonces, esos eran las civilizaciones, ¿verdad? Aquellas que alcanzaron un cierto desarrollo en un cierto tiempo y en un cierto espacio, porque tienen un fin, desaparecieron. Bueno, después tenemos el concepto de cultura. ¿Qué es cultura? Es una forma de expresión de los aspectos de sus vidas y se transmite de generación en generación y traen satisfacción y placer y se relaciona con el arte, la filosofía, la literatura, el arte, la música, el baile y la religión. Entonces es cómo se expresan esas culturas a través de esto, ¿verdad? Entonces eso es cultura, muchachos. Cómo estas civilizaciones se expresaron a través de poemas, de la arquitectura. En este caso, pues es esto, ¿no? La arquitectura, sus pirámides, a través de sus rituales, a través de sus danzas. Eso es cultura. Cómo estos pueblos se están manifestando a través de estas prácticas. Entonces, eso es la cultura. Y fíjense que a diferencia con la civilización, la cultura no tiene fin. ¿Por qué? Porque la cultura se transmite de generación en generación. Entonces, aunque las personas mueran, esa cultura sigue viviendo porque se va a transmitir de generación en generación. Entonces, la cultura no muere. Bueno, entonces, vamos a continuar con el concepto de Mesoamérica. ¿Qué es Mesoamérica? Bueno, pues Mesoamérica es una región cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México. A partir de aquí, miren, de la pancita. Nuestro estado es parte de Mesoamérica, es parte de Mesoamérica con Aridoamérica. Y Mesoamérica se extiende hasta El Salvador, Belice, Honduras y el occidente de Nicaragua y hasta Costa Rica. Entonces, eso es Mesoamérica. Es una región cultural. ¿Por qué cultural? Pues porque aquí vivían culturas que se manifestaban a través del arte, de la literatura, de la arquitectura, y ahí dejaron su cultura viva, ¿verdad? Porque las personas, sus descendientes, lo fueron transmitiendo de generación en generación y no se ha muerto. Y ejemplo de eso es que en la actualidad nosotros todavía festejamos el Día de Muertos y eso era una práctica que tenían los pueblos de Mesoamérica. Y aunque ellos ya no existen, pero lo transmitieron de generación en generación y por eso nosotros seguimos practicando el Día de Muertos. Entonces, Mesoamérica sería esta región, ¿verdad? ¿Qué es tributo? Bueno, ya les había platicado un poquito lo que era tributo. Tributo es una entrega obligatoria, ¿eh? No es porque tú quisieras, oye, si tú quieres me puedes entregar tus bienes. No es de que si tú quieres, es obligatorio. Obligatorio es una entrega obligatoria de bienes o servicios que establece una entidad política dominante, en este caso, pues el pueblo que los haya dominado a estos otros, ¿verdad? Y casi siempre, pues se pagaba a través de bienes. Fíjense, aquí en esta imagen se ve cómo este señor le está entregando el bien al emperador, ¿verdad? Pudiera ser una piel de jaguar o una piel de zorro, ¿verdad? Entonces, eso es un bien que le está entregando,
Pero bien también pudiera decir el emperador, no, pues sabes que yo no te acepto este bien que me estás entregando o este material que es tuyo, yo más bien quiero que me ofrezcas un servicio. Y entonces el servicio consistía en formar parte de su ejército y ser soldado, o también le pudiera decir, no, ¿sabes qué? Yo te voy a ocupar para ofrecerte en sacrificio a mi Dios. Entonces, muchas veces el emperador que dominaba al otro pueblo le decía, no, pues no me pagues con pieles de animales, no me pagues con maíz, no me pagues con granos, págame con esclavos, porque a esos esclavos los quiero para ofrecerlos en sacrificio, para el Dios. Y fíjense que el sacrificio nosotros lo podemos ver como que, ay, qué feo, ¿no? O sea, le van a quitar el corazón, le van a sacar el corazón. Pero fíjense que muchas veces ser sacrificado era un honor para ellos. Era un honor como decir, voy a ser sacrificado en honor al Dios Sol. Entonces ellos no lo veían como algo malo o como algo de que chin, ya me voy a morir. No, lo veían como pues un honor, ¿no? Era un honor. Y bueno, si no lo utilizaban a los esclavos como personas que iban a sacrificar, los usaban pues para hacer guerras con otros pueblos como soldados. Entonces eso era tributo. Después llegamos al urbanismo. ¿Qué es urbanismo? Pues miren, el urbanismo es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. El urbanismo utiliza a la geografía urbana como herramienta fundamental e intenta comprender los procesos urbanos a fin de planificar las intervenciones para la cualificación del espacio. Entonces, en otras palabras, muchachos, el urbanismo es el que se encarga de organizar el espacio de un pueblo para que esté bien distribuido y por ejemplo, tengan un espacio designado para donde vivan las personas, un espacio designado para los templos, un espacio designado para los hospitales, para las escuelas. No sé si me explico, muchachos. Eso es el urbanismo. Es el que se encarga de organizar bien el espacio y que no esté ahí todo revuelto, ¿no? Que esté revuelto templos con ciudades como si dijéramos, ay, sí, aquí al otro lado de mi casa va a haber un templo. Pues no. O sea, el urbanismo se encarga de decir, no, en este espacio se van a construir estos templos. En este otro espacio, las oficinas de gobierno. Entonces, desde este tiempo de las culturas mesoamericanas, muchachos, el urbanismo para ellos era muy importante, tenían todo bien organizado. Y fíjense que casi siempre ellos lo organizaban, hacían una cuadrícula y esa cuadrícula respondía al norte, oeste, sur y este. Y eso también, esa cuadrícula respondía a los 4 puntos cardinales, que eran el fuego, el agua, el aire y el viento. Entonces, esos eran permítanme, es agua, fuego, tierra y el viento. Agua, tierra, fuego y aire. Sí, esos eran los 4 puntos cardinales. Entonces, no nada más se la sacaron de la manga y decir, ay, sí, vamos a seguir estos. No. O sea, también la organización dependía de estos 4 elementos y esos 4 elementos respondían a sus dioses. El dios del fuego, el dios del agua, el dios del viento, y el dios de la tierra. Entonces, ellos organizaban a sus ciudades de acuerdo a esta orientación de los dioses. Entonces, si estábamos en esta área que era el área del fuego, entonces ahí vamos a dedicar una pirámide al dios fuego. Si estamos en esta área que es la orientación del agua, entonces vamos a poner al dios de una pirámide al dios del agua. Entonces, sí me explico. Entonces, su orientación o sus habitaciones y todo, cómo organizaron su ciudad, pues era de acuerdo a los 4 elementos del agua. Perdón, a los 4 elementos
que existían, ¿no? A los 4 puntos cardinales, que en la actualidad, pues dudo mucho que el urbanismo tome en cuenta estos puntos, ¿verdad? Pero porque pues en la actualidad, por ejemplo, vemos incluso cómo a pesar de que sea muy riesgoso, ponen gasolineras cerca de donde viven las personas o vemos estaciones de gas cerca de donde viven las personas y eso es muy peligroso. Entonces sí deberíamos de usar de una manera correcta el urbanismo, ¿verdad? Bueno, y también este urbanismo, ya ustedes lo vieron también en el video, de cómo ellos aprovecharon, sobre todo en la Ciudad de México, que estaba rodeada de lagos. Ahorita ya no, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, este, cómo ellos aprovecharon las aguas y construyeron acueductos para transportar el agua y llevarlo a los lugares que ellos la necesitaban. Entonces ellos construyeron esos acueductos que pasaban por sobre las pirámides. Miren, por aquí pasaban los acueductos por esta partecita y transportaban su agua, ¿verdad? Para que llegaran a los lugares donde vivían las personas común y corriente. Entonces, ya cuando llegan los españoles, estos acueductos ya no los hicieron de esta manera que pasaban así como riguitos. No, ya no eran así, sino los acueductos los hicieron de esta manera, miren, como arcos, construían arcos y por acá arriba pasaba el acueducto. Pero esto ya lo hicieron cuando llegan los españoles, este tipo de acueductos. Pero los que ellos utilizaban eran aquí, sobre el piso, no sobre estos arcos. Bueno. Después nos vamos con lo que es tradición. Bueno, tradición, pues es todo aquello, es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera digna de constituirse y mantenerse de generación en generación. Después de esto sigue como una parte integral de sus usos y costumbres y se mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. Entonces, una tradición es aquella pautas de convivencia o aquellas cosas que los pueblos consideran importantes y que dicen, bueno, como es muy importante esta convivencia que nosotros tenemos, pues la vamos a transmitir de generación en generación. No sé si me explico. Por ejemplo, esta imagen que los muestro aquí, donde están los voladores de Papantla, es una práctica, es una tradición que ellos consideraron importante porque era un ritual que hacían a sus dioses. Entonces, como la consideraron tan importante, dijeron, pues, que esta práctica no muera y la vamos a transmitir a nuestros hijos, después nuestros hijos y así. Entonces, por eso esa tradición no ha muerto, porque ellos dijeron, es importante y no tiene que morir, la vamos a transmitir de generación en generación. Las danzas, por eso cada vez que ustedes en un festejo de algún santo, que ven las danzas ahí, los danzantes que andan bailando, eso es una tradición, muchachos, porque también ellos, las culturas ancestrales dijeron, esta danza es muy importante y no queremos que muera, la vamos a seguir practicando y transmitiendo de generación en generación. Y por eso hasta nuestros días nosotros podemos seguir viendo esas danzas que siguen practicándose. Ahora las vemos en los festejos de los santos, ¿no? Cuando es la fiesta de la Candelaria, cuando es la fiesta de San Juditas, y ahí andan los danzantes, ¿verdad? Bailando. Entonces, eso es una tradición. La otra tradición que aún se sigue, bueno, que ellos quisieron considerar importante, pues fue la creación de códices. ¿Qué es un códice? Eran unas tiras horizontales que las hacían sacándolas de las pieles de venado. Entonces eran como, ya una vez que las procesaban, que las tenían listas, ahí ellos se ponían a pintar o a escribir con su escritura, ¿verdad? Entonces, ellos ahí en esos códices escribían la historia de su pueblo,
de cómo se fue transformando, cómo llegaron a ese lugar, cómo construyeron sus ciudades, cómo hacían los cultos a sus dioses, cómo hacían sus danzas, sus rituales. Ellos las escribieron en sus códices. Y fue una tradición también. Y gracias a esos códices, en la actualidad, los investigadores pues, pudieron conocer más de estas culturas a través de esos códices. Entonces, eso es una tradición, muchachos. Aquello que un pueblo o una sociedad considera importante y la transmite de generación en generación para que no muera. Una tradición, nosotros podemos, en la actualidad, siguen existiendo tradiciones, no crean que nada más ellos tenían tradiciones, nosotros también tenemos tradiciones. Por ejemplo, ustedes que viven en León, ustedes tienen la tradición de que cada vez que juega su equipo de fútbol, la porra sale por las calles con tambores y haciendo mucho ruido hasta llegar al estadio. Entonces, eso es una tradición que el pueblo de León ha considerado transmitir y que no ha muerto. No sé cuánto tengo esa tradición, a lo mejor es muy reciente, pero no es tan antigua como estas tradiciones de los voladores de Papantla, pero ya es una tradición. Ese ritual que ustedes hacen como leoneses de salir con su porra y ir gritando con sus tambores, pero ya es una tradición. Otra tradición que ustedes tienen puede ser la de comer guacamayas. Eso también es una tradición. Y, o sea, la tradición no solamente son bailes o rituales, también la tradición la podemos encontrar en la comida, como esa tradición que les digo de comer guacamayas o la tradición de comer caldo de oso. Eso es una tradición que ustedes han considerado importante, sus antepasados han considerado importante y ahí la siguen cultivando, ¿no? La siguen transmitiendo de generación en generación para que no muera. Otra tradición que ustedes tienen muy arraigada es la elaboración de zapato. Y entonces sus abuelos, sus bisabuelos los han enseñado a hacer a la elaboración del zapato y por eso no ha muerto esa práctica. Pero también forma parte, entonces, la tradición forma parte de la cultura de León. Entonces, la tradición está dentro de la cultura, ¿verdad? Entonces, eso también es una tradición en León, el elaborar zapatos. Entonces, eso sería una tradición. Les vuelvo a repetir, si tienen dudas, cualquier duda, por favor, me preguntan por el WhatsApp y pues ahí ya saben que les voy a contestar. Bueno, entonces, ¿qué actividades vamos a hacer? Pues miren, vas a realizar una síntesis de lo que entendiste del video. Entonces, ahí me van a hacer una síntesis en su cuaderno de lo que entendieron del video. Esa síntesis me la van a hacer en 5 rengloncitos. 5 renglones. Entonces, en 5 renglones ustedes me van a poner qué fue lo que entendieron. Después vas a realizar un mapa mental de los conceptos de Mesoamérica, civilización, cultura, tributo, urbanización y tradición. Vas a hacer un mapa mental con estos conceptos. En medio vas a poner culturas mesoamericanas y ya después alrededor vas a poner estos conceptos. En cada concepto vas a poner lo que tú entendiste. Con tus propias palabras vas a poner Mesoamérica, con tus propias palabras vas a poner civilización, con tus propias palabras cultura, tributo, urbanización y tradición, pero con tus propias palabras. Puedes revisar los conceptos que yo te di, los puedes revisar, pero con tus palabras vas a poner Mesoamérica. Ya que tengas todo ese mapa, como es un mapa mental, a un ladito de lo que pusiste con tus palabras vas a poner un dibujito donde representes Mesoamérica. Después, donde pusiste civilización, vas a poner un dibujito donde representes civilización. Y así, cultura, tributo, urbanización y tradición. También un dibujito de cada uno. Entonces, primero es con tus palabras y después un dibujito de cada uno. Y así ya vas a tener todo completo tu mapa mental.
yo te sugiero que hagas el mapa mental en tu cuaderno y que tu cuaderno lo pongas de manera horizontal para que te quepa el mapa, porque sí va a ser grande el mapa mental, entonces para que te quepan las palabras que tú vas a escribir y los dibujitos. Entonces, sí es importante que lo hagas de manera horizontal. Y pues bueno, ya con esto, con esta explicación, no sé si ustedes les hayan quedado muchas dudas, ya saben, me pueden preguntar ahí por el WhatsApp. Y entonces ya con esto terminaríamos, con esta clase terminaríamos de ver estos dos aprendizajes esperados, donde vimos los principales rasgos culturales del México antiguo y los vamos a ubicar en el tiempo y en el espacio. Ya vimos que aquí se ubicaban en esta región, en Aridoamérica, o Mesoamérica y Oasis América, y que vivieron en estos tres periodos, en el periodo preclásico, clásico y posclásico. Entonces, y ya después vamos a ver los conceptos de civilización, cultura, tradición, Mesoamérica, urbanización y tributación. Y entonces, aquí ya vimos cada uno de los conceptos. Si quieren, pues ya pueden ir regresando el video y ya pueden ver los conceptos. De todos modos, yo ahorita les voy a compartir el link del video, pero también les voy a compartir las diapositivas para si tienen duda en los conceptos a la hora de hacer su mapa mental, puedan volver a revisar los conceptos y ya los pueden ir viendo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, ya saben, aquí en mi celular me pueden preguntar. Y pues bueno, ya nos vemos. Voy a abrir en el Classroom un apartado donde diga trabajo para alumnos y a distancia y para que ya lo suban su trabajo. Recuerden, chicos, los alumnos del segundo G, tengo pendiente a José, que no me ha enviado trabajos, del segundo H, del segundo I, del segundo J y segundo K, tampoco he recibido trabajos. Entonces, Leo, pues gracias por estar ahí al pendiente. Sí te he revisado tus trabajos y pues bueno, a los otros sí es urgente que se comuniquen conmigo porque no he recibido ningún trabajo. Voy a hablar con sus asesores para ver qué está pasando. Y pues bueno, también les deseo unas felices vacaciones, que pasen una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Y pues bueno, nos vemos regresando de vacaciones. Regresamos el 10 de enero. No sé qué día les vaya a tocar su clase virtual, pero pues bueno, ahí estaremos al pendiente avisándoles qué día les toca de nuevo su clase virtual. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho y sigan usando su cubrebocas. Y pues bueno, nos vemos y muchas gracias por su atención, chicos.